Bueno, muy buenos días. Buenos días. En el día de hoy nos encontramos con el padre Pablo Quintero, capellán de la Universidad de La Sabana. Buenos días, padre, y Buenos días. muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Durante esta sesión abarcaremos un tema de mucha controversia, el anglicanismo y la Iglesia anglicana. Para comenzar, nos gustaría que nos definieran sus palabras lo que es la Iglesia anglicana. Pues la Iglesia anglicana es una confesión cristiana que surgió de la separación del rey Enrique VIII en el siglo XVI con motivo de una cuestión personal y pues esa separación causó que todos los fieles y todos los súbditos de su reinado en Inglaterra, pues, o muchos de ellos mejor, se separaran de la Iglesia católica por un decreto real. Muy interesante su respuesta, padre. Para continuar, todos sabemos que existen muchas diferencias entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica romana, pero ¿cuál considera usted que es la diferencia más grande que tiene y la semejanza más grande también? Pues digamos que no es tanto lo que nos separa, porque el origen es el mismo, el origen es la Iglesia de Cristo, pero debido a una circunstancia histórica concreta y personal de Enrique VIII se dio la separación. Eso causó que hubiera una desviación en algunas prácticas de esa iglesia o de esa confesión religiosa cristiana. Por ejemplo, pues se dio la ordenación de personas, de mujeres, ¿no? De personas que, digamos, aunque pueden considerarse como relevantes en la iglesia y por tanto pues ejerciendo un papel importante, un papel principalísimo en la iglesia, pues no fueron consagradas por Cristo para ser sacerdotes. Entonces se dio, por ejemplo, la ordenación femenil, la ordenación de mujeres. También se dieron algunas desviaciones con respecto a algunas prácticas morales. Entonces eso ha causado pues una separación más grande. Pero al principio pues no era así, ¿no? Al principio pues estaban unidas a la Iglesia de Roma y por tanto pues seguían toda la doctrina de Cristo y toda su enseñanza, ¿no? Y padre, ¿nos puede decir cuál es la opinión que tiene el Opus Dei con respecto a este tema? Pues digamos que el Opus Dei no tiene una posición concreta, ¿no? Sino la posición de la Iglesia. Yo te puedo decir mi posición como persona que pertenezco al Opus Dei. Y mi posición es que pues, estamos buscando la unidad de los cristianos. Por tanto, debe haber un diálogo pues, muy abierto, muy sincero con los representantes de la Iglesia anglicana pues, para buscar esa unidad de la Iglesia, ¿no? Esa unidad que se rompió por una situación personal histórica concreta, pero que pues no lo que quiso Cristo, ¿no? Cristo quiso una sola iglesia, no varias iglesias y varias confesiones. Entonces es buscar como esa unidad que sin duda está en lo esencial, como lo decíamos en la pregunta anterior. Lo esencial es pues, la fe en Cristo, la fe en los sacramentos y ese encuentro personal con Cristo. Bueno, padre, y en su opinión, si usted hubiera nacido en Inglaterra y hubiera estado en ese ambiente del anglicanismo, ¿usted considera que se hubiera metido en la Iglesia católica o se hubiera ido por el anglicanismo? Pues una pregunta difícil porque, bueno, pues gracias a Dios nací en Colombia y soy católico y pues siempre he estado en esa enseñanza de la fe y además soy sacerdote, pero pues sin duda hubiera buscado la verdad. Y me parece que como lo han visto algunos anglicanos que han vuelto a la Iglesia Católica, esa verdad pues se encuentra plenamente en la Iglesia Católica porque ha conservado lo que quiso Cristo con todos sus elementos, a pesar pues sin duda de los defectos, de los que pertenecemos a la Iglesia Católica, de los errores que hemos cometido. Pero claro, ahí encontramos en la Iglesia Católica pues el sucesor de Pedro, que es el Papa, que muchos anglicanos pues no aceptan esa autoridad de Pedro y esa primacía de Pedro. Luego también pues me parece que con respecto al sacerdocio pues se han desviado en ese punto que mencionábamos en alguna pregunta, que el papel de la mujer es muy importante en la Iglesia, pero no es el que Cristo quiso, ¿no? Luego también pues la verdad la encontraría en la Iglesia Católica pues porque
también se dan otros elementos con respecto a otros sacramentos que en el anglicanismo pues se han desviado de alguna manera. Por ejemplo, el matrimonio, que no lo mencioné antes, pues porque Enrique VIII, y esa era la gran cuestión, quiso separarse de la Iglesia porque el Papa no le permitió separarse de su legítima esposa. Y entonces, pues nada, pues dijo, entonces me separo. Pues pienso que ahí cometió un error, pues porque el sacramento del matrimonio prevalece sobre la situación personal o la opinión personal o sobre lo que en alguna circunstancia dolorosa a veces se causa, ¿no? Entonces lo que, digamos así, veo es eso, la verdad de los sacramentos en la Iglesia Católica, a pesar, repito, de los errores y que nos hemos equivocado y en fin. Padre, ¿qué nos podía contar usted sobre la situación que ocurrió entre el rey y Tomás Moro? Pues sí, Tomás Moro era gran canciller de Inglaterra y obviamente pues el rey, al él ser la mano derecha suya, pues quería que firmara en primer lugar el decreto real. Tomás Moro, en conciencia, pues se negó a firmar el decreto porque sabía que lo que estaba haciendo el rey no era justo y no era lo recto delante de Dios. Y por eso pues fue encarcelado en primero y luego condenado a la muerte. Muchos quisieron persuadirlo de ello, por ejemplo, su esposa, sus hijas, pero ninguno pudo porque él era claro en su argumentación, y es que pues su conciencia y lo que él había conocido de la verdad acerca del matrimonio, pues le impedía firmar un decreto que iba en contra de eso, ¿no? Y por ejemplo, uno de los argumentos que daba su esposa, que le decía, bueno, pero es que fíjate que te van a matar, ¿no? Y entonces le decía, bueno, pero ¿cuántos años vas a vivir tú? Pues bueno, pues a lo mejor unos 40 más o los que fueran, ¿no? 20, 30. Pues fíjate, estás cambiando 20, 30 años por la eternidad, ¿no? O sea, yo lo que aspiro es a ir al cielo, y si pues Dios permite que muera por defender la verdad, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, padre, y para concluir esta entrevista, ¿cuál considera usted que es la razón por la cual la gente se pasa del anglicanismo al catolicismo? Pues pienso que la principal razón es justamente por haberse desviado de la verdad respecto a esos puntos fundamentales o muy importantes en la fe, ¿no? Que son los sacramentos, ¿no? Relativos sobre todo a la Eucaristía, la ordenación sacerdotal y a la Eucaristía y al matrimonio. Y también porque en la Iglesia anglicana pues se han visto una serie de malas prácticas que han causado que muchas personas quieran volver a la integridad de su fe, por ejemplo la unidad con el Papa y en fin, también toda una serie de prácticas que se han dado en esa iglesia y que han contrastado claramente con la fe católica. Todo esto se está logrando a través de unas circunscripciones, o mejor unas jurisdicciones especiales que se han creado en la Iglesia Católica para recibir a esos anglicanos que quieren otra vez volver a la comunión con Pedro, con el Papa y a la plena fe católica. Bueno, muchísimas gracias, padre, por concedernos este tiempo y darnos su sabiduría y su tiempo. No, con mucho gusto, y a ustedes, y espero que profundicen esta realidad del anglicanismo, que es muy interesante, con miras a buscar esa unidad de los cristianos, que el Papa Francisco, por ejemplo, ahora con su viaje a Suecia, nos está mostrando que es posible en el diálogo con los luteranos, con los anglicanos y con todas las confesiones cristianas, que no deberían haberse separado de la Iglesia, pero que bueno, también Dios quiso eso para después volver a una unidad más fortalecida.